Bienvenido a No es el dinero, eres tú, un podcast diario para hablar de dinero, de conciencia, de expansión y de verdad. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Buenos días, en este episodio voy a compartirte una de mis creencias favoritas y es de mis favoritas porque creo que ha sido la que ha sacado adelante la escuela, la empresa y todos los proyectos que hemos tenido, porque esta creencia siempre ha sido expansiva y aparte que siempre ha conectado con el lado más profundo de mí, ya el lado romántico, el lado del corazón, y mi creencia es que todo mundo puede prosperar. Absolutamente todos. ¿Y a qué me refiero con prosperar? Cuando yo hablo de prosperidad, claro que me encanta también mencionarlo como una forma en la que tú generas dinero y grandes cantidades de dinero y cada vez más, pero la realidad es que el concepto como tal es mejorar tu vida. Prosperar significa mejorar tu vida y que esa mejora ya se quede en el tiempo. Digamos que mi vida, por ejemplo, mejoró bastante el día que yo decidí que iba a tener vacaciones cada año. O sea, que cada año yo me iba a regalar un viaje, porque eso yo no lo tuve en casa, no lo tuve en mi primera etapa en el mundo corporativo, no lo tuve prácticamente nunca, ya que o no se podía porque no había dinero, o no se podía porque no había tiempo, o cuando existieron las dos cosas, tiempo y dinero, resulta que no lo hacía porque no estaba dentro de mi mapa mental, o sea, no era normal para mí irte de vacaciones a otra ciudad, mucho menos a otro país. Sin embargo, cuando yo decidí que a partir de cierto año en mi vida iba a estar regalándome un viaje internacional cada año, entonces mi vida mejoró. Mira que no fue ganar más dinero, no fueron muchas cosas que podrían parecer las que me hacían prosperar, sino que mi vida mejoró bastante porque yo una vez al año, por lo menos, me podía regalar un viaje al extranjero. Y eso, miren que llevo ya bastantes años haciéndolo y me encanta y lo disfruto. Y eso significa que no solamente tomé una decisión de ir una vez a Europa en mi vida, no, sino que sí hice ese viaje, pero ya se quedó en mi vida, ya es parte de. Entonces a eso me refiero con elevar tu vida, mejorar tu vida y que ya se quede en el tiempo. Y para esto yo siempre me acuerdo de mi abuelita, la mamá de mi mamá, porque ellos, mi familia materna es del estado de Sinaloa. Ellos vivieron por allá en un pueblo perdido en Sinaloa y pues bueno, quien conozca Sinaloa, que estaba al norte de México, em, es un estado muy caluroso, es un estado donde la tierra es muy fértil, donde se puede sembrar y se pueden hacer muchas cosas, pero la realidad es que ya solamente con el clima ya hay bastantes retos que atravesar. Y aparte, ponte a pensar que lo que te voy a contar el día de hoy pasó a principios de los 1900, o sea, hace más de 100 años. Mi familia era de un pueblo perdido en Sinaloa hace más de 100 años. Por lo tanto, en ese pueblo no había ni siquiera electricidad. Si tú querías ir al baño, cuenta la leyenda, cuenta mi abuelita o mis tías ya las más grandes, que el baño estaba en la parte de afuera de la casa y no importaba si estaba lloviendo, si estaba como estuviera el clima, si tú querías ir al baño, tú tenías que salir y te tenías que ir allá al fondo y allá estaba el cuartito que era el baño como tal. Entonces yo me pongo a pensar, si ellos que nacieron en esas circunstancias, nacieron en esa época, nacieron en esa situación, vivían de esa forma, simplemente sin electricidad, porque no existía en el pueblo la electricidad. Y aún así empezar a salir adelante, cómo iban formando su familia, cómo fueron llevando a cabo pues la vida, el día a día, salir a trabajar y sembrar y cosechar y todo el asunto y la forma en la que fueron prosperando, porque el prosperar al final de cuentas se convirtió en ir tomando decisiones que mejoraran su vida. Y una de las decisiones más importantes que ellos hicieron para prosperar fue cambiar de ciudad, o sea, pasar de ese pueblito sin electricidad a una ciudad. Y les estoy hablando que esa ciudad fue Ciudad Obregón, o sea, Ciudad Obregón hace 60 años o más. Hoy creo. Bueno,
ahí luego me dirán mis tías si me equivoqué de fechas. Pero estás hablando que hace 60 años más o menos, ¿cómo estaba esa ciudad? Pues muy pequeñita, digamos que si el pueblo tenía 4 o 5 casitas, pues la ciudad tendría unas cuadras nada más. Pero eso ya era mejoría, eso ya era algo más próspero, ahí ya empezaba a haber otras oportunidades. Entonces la familia siguió creciendo, la familia siguió adelante, ya había escuelas, ya podían ir a estudiar, ya podían empezar a hacer otras cosas. Y eso empezó a hacer que la familia prosperara. Para resumirte el cuento, mis abuelos al final de cuentas terminaron su vida viviendo en una casa que no solamente era propia, sino que tenía electricidad, por supuesto. Eso ya se había convertido en una normalidad desde muchísimos años, desde que, no sé si desde que se fueron hacia Obregón o creo que llegó la electricidad antes ahí al pueblo de Sinaloa que les estoy contando, pero mi abuelita falleció en una casa que era propia, que tenía electricidad y que tenía un baño en su habitación. O sea, imagínense lo que ha de haber sido para esa mujer que vivió 100 años, el haber, transcurrido toda su infancia, gran parte de su juventud, empezar a formar una familia en condiciones completamente opuestas a cómo terminó su vida. Y sí, muchas personas podrían decir, eh, pues, qué de prosperidad podía haber o em, qué gran logro económico pudo haber tenido, porque bueno, desgraciadamente muchos confundimos los éxitos o la prosperidad con las cosas materiales, pero yo me acuerdo perfectamente bien de ella decir lo importante que era ese baño en su habitación y el tener todas las facilidades que tenía. Tenía una línea telefónica, tenía electricidad, tenía cosas que tú y yo damos por sentado, pero ella vivió muchos años de su vida sin tener ese tipo de comodidades. Digamos que quizá algunas décadas más adelante, alguno de mis sobrinos haga un episodio donde diga, y es que mis tíos nacieron antes de la inteligencia artificial, incluso antes del internet. Bueno, así más o menos va a ser como se va a ver y así era como ahorita se siente hablar de esas épocas donde ni siquiera había electricidad. Así que con todo esto, lo que quiero compartirte es que fue una serie de decisiones que ellos fueron tomando y que fueron haciendo que su vida prosperara cada vez más. No se hicieron millonarios, no generaron riqueza, no estaban enfocados en eso. Realmente en mi familia hubo muchos otros temas, pero el enfoque no era el tema del dinero. Por lo tanto, ellos lograron tener una vida próspera, ellos lograron vivir cada vez mejor, ellos lograron em, alcanzar una paz que, bueno, de verdad debieron de haber conocido a mi abuela para verla simplemente y la paz que transmitía esa mujer en su vida de realización, de plenitud. Y yo me pongo a pensar, ¿qué decisión podría tomar yo hoy para mejorar mi vida? Porque pasar de un pueblo a una ciudad, aunque las dos hubieran parecido muy pequeñas, imagínense que en aquellos años no había carreteras, no había autopistas. O sea, hacer ese viaje de Sinaloa a Sonora, que ahorita lo podemos hacer en pocos minutos, anteriormente, no sé, capaz si tardaban días, no tengo idea. Ahora, ¿y en qué transporte? ¿Y cómo le haces? Y era la época donde tenías como 15 hijos. Y en fin, ellos debieron de haber sentido miedo, ellos debieron de haber sentido también que era más cómodo quedarse en su zona de confort, ellos pudieron haber considerado que el trabajo que tenían era suficiente y ya está, ellos pudieron haber creído que el destino de la familia era quedarse en ese pueblo y aquí ya encuentran marido y aquí hacen su vida y aquí se quedan todos, en fin, ellos pudieron haber tomado otras decisiones pero tomaron las que los hacían prosperar, o sea, tomaron las que iban mejorando su vida. Así que creo que a partir de ahí sale esta creencia que yo tengo, esta creencia tan profunda, porque si observo la familia de mi papá, es una historia más o menos similar. Me refiero a dos personas, un matrimonio que empieza a tomar decisiones incómodas
que hacen que las siguientes generaciones, bueno, que su propia vida y las siguientes generaciones sigan prosperando. Y luego volteo a ver a mis padres y ellos también, todas las decisiones que fueron tomando a través de su vida para mejorar. Y luego veo mi vida y digo, qué montón de decisiones he tomado, porque claro que también pude haberme quedado cómoda con 25 años y o sea, con lo que yo había hecho hasta los 25 años, pues la verdad es que era como que ya, ahí pudo haber sido y ahí me pude haber quedado unos 30 añitos más, considerando que la estabilidad que yo quería en aquel momento era como para 30 años más o menos, 20, 30 años. Y no, y me moví y cambié. Y hoy cambio de parecer cada 2 por 3, pero bueno, esos ya son temas míos. Pero va mucho en el sentido de la prosperidad. Así que, de verdad, te quería compartir esta historia y sobre todo esta creencia. Creo que aquí lo válido es la creencia como tal, porque si tú crees que puedes prosperar, puedes prosperar. Si tú no crees que puedes prosperar, no vas a prosperar. Y con esto me refiero a que si tú crees que por el país en el que estás no puedes prosperar, te aseguro que no puedes prosperar y no importa en qué país estés. Si tú crees que porque la situación está de cierta manera y no se puede prosperar, sí, siempre se puede estar mejor, siempre puedes buscar la forma de estar mejor, siempre puedes buscar un mejor entorno, siempre puedes buscar una mejor vida, siempre puedes buscar una mejor oportunidad, siempre puedes ir a tocar una puerta, siempre puedes tener una sonrisa en la cara, porque a veces lo único que necesitas es sonreír, que en ocasiones es como que ni lo traemos en el radar, ¿no? Es que si andas en la calle y sonríes, alguien te saluda y no sabes a quién estás conociendo y capaz esa persona termina siendo clave o importante en los siguientes pasos que tú quieras dar. Así que bueno, este episodio era cortito, solamente quería decirte que te regalo mi creencia, que ojalá que tú también la quieras en tu vida y sobre todo, ojalá que hoy pudieras tomar una decisión que mejore. Y si tú te logras crear evidencia de que prosperas el día que tú quieres, a la hora que tú quieres y de la forma en la que tú quieres, créeme que cuando ya te pongas retos de ahora sí voy a hacer dinero, ahora sí voy a crear empresa, ahora sí voy a, lo que sea que tú tengas intenciones, vas a reconocerte todas las otras mejorías que tuvo tu vida. Así que prosperar ya no se va a sentir como el momento de prosperar, se va a sentir como un paso natural, como uno de los muchos pasos que he dado donde constantemente estoy mejorando mi vida. Te mando un fuerte abrazo, te dejo aquí el link para que te registres en nuestro evento Más Allá del Dinero y nos escuchamos mañana. Gracias por escuchar, por estar y por ser parte. Si quieres seguir expandiéndote, puedes adquirir el libro No es el dinero, eres tú en Amazon. Hasta mañana.